¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Enlace al Origen. Estamos hoy ya en la emisión número 106, siendo el 17 de febrero de 2020. Así que bueno, desde ya muchas gracias a todos por estar ahí, por estar acompañándonos, por estar acompañándome en realidad, porque en este momento estoy sola. No tengo compañera, ¿sí? Estoy esperando a quien me va a acompañar en el programa de hoy. Así que me he decidido a dar inicio de todos modos, porque este es el horario que tenemos pautado. Y bueno, y nuestro mensaje de todos modos siempre se sostiene en esta especie de improvisación y cada lunes nos va encontrando en una situación diferente. Así que acá me invito a mí misma a este desafío, ¿sí? Así que buenísimo. Lo que voy a hacer es contarles que bueno, que estamos saliendo en vivo por el Facebook Live del canal de la municipalidad, ¿sí? Que es Radio Municipal General Rodríguez. A los que tienen ganas nos buscan, ¿sí? A través de la página del municipio y bueno, acá nos pueden ver en vivo. Y si tienen ganas de participar del programa a través de la línea, supongamos que quieren hacer alguna pregunta o que quieren salir al aire, pueden llamar al teléfono de línea que es 0237-484-3161 y si tienen ganas de mandar algún mensaje al WhatsApp de la radio es el más 54911 3666 6666. Y bueno, como ya saben, a lo largo de la semana yo iré subiendo este material como fuimos haciendo con todos los programas anteriores. Esto lo hago en mi canal, mi nombre es Valeria de Guis y me buscan en el canal de YouTube, ¿sí? Valeria de Guis, Enlace al Origen, o en el canal de iVoox, Valeria de Guis, Enlace al Origen, y ahí pueden ver, pueden escuchar todos los programas pasados, ¿sí? Así que bueno, mientras espero a mi compañera María José Nájera, que va a estar nuevamente hoy, y bueno, mientras también esperamos a Mahue, que creo que ya va a estar presente el próximo lunes, les cuento que justo antes de salir de casa me encontré con un breve cuento, ¿no? No tenía idea de que iba a estar sola, pero se me ocurrió que ese mensaje que acababa de encontrarme podía ser de aporte para el programa de hoy, ¿sí? Puesto que nosotras siempre hablamos, ¿no?, acerca de la importancia de cambiar el observador que estamos siendo, mirar las situaciones desde otro lugar. Bien, apareció este cuento y quiero compartirlo con ustedes, ¿sí? Así que les voy a leer. Dice: cuenta Milton Erickson que un día llegó a su casa un caballo perdido. El animal no llevaba ninguna marca que lo identificase, pero Erickson decidió devolvérselo a su amo. Montó el caballo y lo condujo hasta la carretera. Una vez allí, dejó que el propio caballo decidiera hacia dónde quería ir. Él solo intervenía si el caballo se desviaba del camino para comer o para pastar en los prados de los alrededores. Continuaron así unos cuantos kilómetros hasta que llegaron a una granja. Allí el animal se detuvo. Salió el granjero a recibir la inesperada visita y al ver su caballo el granjero preguntó: ¿cómo has sabido que este caballo era mío? A lo que Erickson respondió: yo no lo sabía, el caballo sí. Yo solo he tenido que mantenerlo a él en su camino. Bueno, yo leí esta historia hace unas semanas y es un texto que estaba en mi carpeta de coaching desde el año pasado, pero no le había prestado quizás la atención que le puse en estos días, de modo que me generara una gran inspiración, ¿no?, en relación a este punto que yo les comparto, que nosotros a lo largo de estos programas siempre hemos compartido diferentes órdenes de historias, diferentes formas de sentir esas historias, podríamos decir diferentes conflictos, vivencias. Es un poco
el tema cotidiano, ¿no? El pan del pan nuestro de todos los días en este programa. El conflicto, la vivencia, lo que sentí, lo que me dijo el otro, lo que el otro me hace, ¿no es cierto? Y de pronto, por lo menos desde mi mirada hoy, ¿no? Hay algo que este cuento me muestra, y es cuán dispuestos estamos a dejar que las situaciones, las personas, así como Erickson dejó al caballo, hasta dónde dejamos que las situaciones y las personas se manifiesten, se muestren tal cual son, sin querer interferir en sus decisiones, en su camino, en su modo de estar o de ser en la vida. Y me pareció realmente una gran propuesta, ¿no? La de hacerse esta pregunta. Cada vez que estoy frente a un conflicto, una situación, un otro que de pronto no responde a mis expectativas, no es como yo quisiera, ¿qué tan dispuesto estoy a dejar que se manifieste tal y como es? Para que toda situación llegue finalmente o tome el curso que le corresponde, ¿no? Me parece que podríamos ahorrarnos un montón de energía, por ejemplo, ¿no? Un montón de energía que a veces invertimos innecesariamente en torcer la realidad, ¿no? En torcer los eventos. Y a veces los eventos expresan su propia verdad por sí mismos y eso es incorruptible, ¿no? O sea, no hay modo de que todo sea a nuestra manera, ¿no? En función de nuestro deseo. Así que bueno, dejo abierto este punto por si alguno tiene ganas de llamar, de compartir su mirada, de expresar su sentir respecto de esto, respecto de este punto. Hay una frase acá que quiero retomar. Me aguardan un momento. Acá estoy buscando la imagen otra vez. Fíjense que acá hay un punto que yo quisiera asociarlo con esta segunda ley que nosotros mencionamos a veces, cuando yo les cuento de esta segunda ley biológica que cuenta que es el conflicto, en realidad, el que viene como a encendernos, a tocar el timbre, ¿no? A informarnos que estamos en un límite, que estamos en una frontera, que tiene que ver con nuestra capacidad de respuesta, nuestra capacidad de resolver o nuestra capacidad de adaptarnos a una situación, nuestra capacidad de permanecer dentro de un escenario, ¿sí? Cada vez que nosotros estamos en la percepción de conflicto, ¿sí? De que algo no está sucediendo a como nosotros esperamos, es en realidad la notificación, la señal de que tenemos que ingresar en un programa de entrenamiento, ¿no? Un programa de entrenamiento para desarrollar una capacidad que a partir del conflicto descubrimos que quizás no tenemos, ¿sí? Cada conflicto viene en realidad a traernos la oportunidad, a abrirnos a la posibilidad de generar una habilidad. Si no fuera por los conflictos, de verdad no habría evolución. Y esta evolución tiene inicio a través de los conflictos, ¿sí? Entonces, hablar de esta segunda ley implica que, primero, por ser una ley, aplica a todo ser vivo, ¿sí? Esto significa que no hay ser vivo, ¿sí?, que pueda evolucionar si no tiene conflictos. Esto es fundamental. Si no tenemos conflictos, no hay posibilidad de evolucionar. No hay posibilidad de que nos generemos nuevas capacidades, nuevas competencias. Esto lo saben bien los papás y las mamás. En tanto tienen hijos
y observan cómo los hijos van desarrollando habilidades. Y cómo esas habilidades, si bien los papás les facilitan algunos recursos, más de una vez es a través de una caída que el niño puede entender cómo recobrar el equilibrio de su cuerpo, ¿sí? Esto es fundamental. Y lo mismo nos sucede de adultos. Hace un ratito me llamó por teléfono una mujer que sin conocer esta ley, ¿sí? Ella está transitando por una depresión muy, muy profunda. Esto es lo que ella menciona. Y ella me llama la atención sobre algo. Me dice, esto me ha sucedido siempre, me dice, porque yo siempre fui depresiva, ¿no? Pero me cuenta algo en particular. Me dice, pero sucede que siempre la depresión vino después de una situación de mucha carga para mí, de mucho problema para mí. Me dijo, siempre que yo he tenido que salir a resolver una situación como una leona, dice, con todas mis fuerzas, una vez que se termina el conflicto, es que yo caigo en depresión, ¿sí? Claro, si miramos esto a la luz de la segunda ley, a nadie le gustaría saber que la depresión, en realidad, es la adaptación que ella tiene que aprender, ¿sí? La adaptación no sería cómo ella lucha frente a una situación, sino que la habilidad que ella tiene que aprender sería la de deprimirse. ¿Cuál sería la habilidad de deprimirse? Y la capacidad de renunciar, la capacidad de entregarse, la capacidad de no luchar, la capacidad de no oponerse frente a lo inevitable de las circunstancias en muchos casos, ¿sí? Así que los invito a reflexionar porque justamente es en este punto, ¿no?, donde este hombre recibe o se encuentra con este caballo en su casa, que, a ver, pudo ser una ganancia para este hombre quedarse con el caballo, y también pudo ser un conflicto, porque supongamos que no era de su interés, o que incluso tener un caballo atentaba contra alguna de sus actividades principales, ¿no? Pero él se decide a devolver el caballo a su amo. Y él lo que plantea acá es que solamente dejó que el caballo lo guiara a través de su propio camino, ¿no? Entonces, de pronto me vino este ejemplo de la depresión y se me ocurrió, ¿no? Como que estaría bueno que pensemos, a ver, ¿para qué nos podría servir la depresión? ¿Para qué podría serle útil a un ser vivo, no solo a un humano, después de una gran tormenta, después de una situación absolutamente dramática, donde tuvo que sacar de sí mismo quizás lo que no tenía, ¿sí? Incluso a veces uno en situaciones termina sacando aspectos de sí mismo que no conoce o que luego juzga, ¿no es cierto? Qué sé yo, situaciones en las que uno no se mide, ¿sí? Y quizás hace un daño sobre el otro, porque en ese momento no tuvo tiempo de pensar y simplemente actuó en consecuencia, sin medir las consecuencias de eso. ¿Qué función podría venir a cumplir una depresión, ¿no? A continuación de un evento de este tipo, que esta mujer, sin conocer esta ley, es algo que a ella se le plantea como una pregunta, y tiene un sentido común absoluto su pregunta. Es maravilloso que ella pueda llegar a la consulta ya con esta pregunta activa, porque muchos depresivos no se dan cuenta de ese detalle. No se dan cuenta que la depresión tuvo inicio justo cuando habían terminado una batalla, ¿sí? Bueno, mientras los dejo acá pensando, y piensen un ratito, voy a recibir acá a María José Nájera. Hola, Majo. Hola, Vale, hola a todos. Bueno, bienvenida. Esas Gracias. Cosas que suceden, ¿viste? Y que Me encontré tarde. con la foto, me encontré con el texto, me acordé del mensaje y dije, bueno, buenísimo. Y bueno, acá estaba monologando un rato, bueno, entiendo que hay otros del otro lado, los invito a hacerse presentes. Y bueno, ¿cómo estás, Majo? Bien. Bien. ¿Pudiste escuchar algo del programa, de la intro? No de la intro, pero te estaba escuchando recién y te puedo contestar a tu pregunta. A ¿Para ver. qué podría servirnos la depresión? Precisamente para quitar una presión de la que no estamos siendo conscientes. Claro. Una presión que nos está por explotar.
Nos puede servir para calmarnos, darnos un espacio. Nos puede servir para llevarnos al descanso que de otro modo no tomamos. Bien, buenísimo ese punto, sí. Es lo mismo de siempre. Poder mirar las cosas del lugar desde donde nunca las miramos. En vez de juzgar como mala la depresión, porque ya de por sí cualquiera que escucha depresión suena como algo... Es más, uno asocia al depresivo con lo inútil, ¿no? Con el no poder hacer, el no poder estar bien. Bueno, todo tiene una función. Me parece muy copada esta parte donde hablas del descanso, ¿no? Porque justamente muchas veces sucede que estamos transitando una etapa de la vida que podríamos compararlo con una guerra, ¿no? Y de pronto la guerra termina, pero a veces estamos tan acelerados en esta exigencia que tenemos que no captamos la importancia de un buen descanso después de una guerra, ¿no? O sea, después de la guerra, los soldados acostumbraban regresar a su hogar, ¿sí? A veces pasaban años, décadas podían pasar en una guerra, ¿no? Si vamos a las guerras de la sociedad romana, digamos, eran décadas, ¿no? Sí. 10 años, 15 años, 20 años, 30 años. Y bueno, ¿qué hay de este pulso completamente orgánico y fundamental para la vida, que es de la simpaticotonía y la vagotonía, ¿no? Que es esto que hemos hablado una vez, tiene que ver con hay momentos para la actividad, hay momentos para el descanso, ¿no? Lo vemos en lo diario esto. Nosotros durante la jornada del día estamos haciendo un montón de actividades, muchas veces en simultáneo, ¿no? Somos multifunción. Pero obligatoriamente, no solo los humanos, todo ser vivo tiene que dormir, ¿sí? Ustedes saben que forma parte de algunas estrategias de tortura, no permitir a los soldados, a los rehenes, que duerman. Sí, o de técnicas de interrogatorio. Exactamente. No legales, por supuesto, pero... Exactamente. Sostener a una persona despierta hasta que hable de algo que no quiere hablar. Sí, son técnicas de tortura que ponen al cerebro en una situación extrema de supervivencia, y muchas veces una persona puede colapsar, puede perder la razón, ¿no? Puede enloquecer por no dormir, y en otros casos puede morir, ¿sí? O sea, por no dormir, es así de importante. Podemos estar hasta 40 días sin comer, y eso está comprobado, ¿sí? Sin comer nada, a solo agua. Pero no podemos estar 40 días sin dormir, ¿sí? Las horas que podemos estar sin dormir son muy acotadas, ¿sí? No sé si no tengo acá datos científicos, pero ¿cuánto puede un humano estar sin dormir? Me parece que no llega a 7 días. Parece que una persona que no puede dormir 7 días, me parece que ya no hay forma de sobrevivir a 7 días sin dormir. No sé, no tengo el dato, pero pensaba mucho en lo que ocurre con los bebés. Vos fíjate que tienen un alto desgaste energético porque están creciendo a pasos agigantados, están aprendiendo todo el tiempo, y hay que observar los periodos de sueño de los bebitos, que son mucho más extensos que los de otras edades. Lo que pasa es que tenemos todo disociado esto. Hay que verle el propósito, hay que verle la utilidad. ¿Para qué me está pasando esto? ¿Para qué me deprimí? Claro, ¿para qué? A ver, ¿por qué mi cerebro habría de arrojarme obligatoriamente? ¿Sí? Porque una depresión es un estado que ninguna persona elige, ¿sí? ¿Por qué mi cerebro habría de arrastrarme obligatoriamente hacia una depresión que me reclama 100% de estar tirado porque no tengo nada de energía vital, ¿sí? No hay un estado anímico que me acompañe en otra dirección que no sea como, no sé, el cansancio, ¿no? El sinsentido, porque eso es lo más profundo que sucede en el depresivo. No es tanto el cansancio, sino el sinsentido, la apatía total. Es como si de pronto hubiera un aplanamiento emocional, ¿no? Salvo el de la percepción de tristeza, ¿no? Es un estado anímico que tira a la persona hacia el reposo, podríamos decir. Entonces, yo digo, ¿será que la biología quizás no tiene otra forma de
llevarme a reconocer que necesito del descanso, que necesito del reposo, o que necesito reconocer algunas emociones que quizás yo cotidianamente niego? ¿Sí? Porque bueno, habla de muchas cosas la depresión, ¿no? Entre otras habla de que la persona que está deprimida muchas veces niega, ¿sí? Intenta resistir y negar todo tipo de emoción negativa previo a la depresión, ¿no? Hasta que aparece la depresión y entonces es una gran laguna de tristeza, ¿sí? Pero claro, es una laguna de tristeza que tiene el tamaño de toda la tristeza que esta persona no expresó a lo largo de su vida. Tal ¿sí? cual. Muchas de las personas que tienen depresión son personas que durante la batalla son hiperactivas, por ejemplo. Son hiperreactivas, es decir, que reaccionan frente a todo lo que les sucede, ¿sí? E hiperactivas, que realizan múltiples acciones como al mismo tiempo, ¿no? Como que no le brindan buena cantidad de horas al descanso, no le brindan un buen espacio a la autoobservación, a la autoindagación interna, al reconocimiento de sus propias emociones, de lo que les está haciendo bien, de lo que les está haciendo mal. Y justamente bajar a ese descanso obligado es justamente llevarnos a tomar contacto con nuestros sentimientos, con lo que realmente nos pasa. Claro, sí. Y esto tiene que ver con el poder abrirnos a la escucha de nuestra conversación interna. O sea, que no escuchamos en el tiempo anterior a la depresión y la depresión nos invita a reconectar con nosotros mismos. Volvemos siempre al mismo lugar. ¿Cuál es el camino? Volver a uno. Sí. Pero bueno, que aquello que parece negativo resulta positivo, porque en realidad el tema de disociar mis emociones de mí mismo, el tema de negar lo que siento, de tratar de disfrazarlo, siempre me va a llevar a un lugar complicado, ¿no? Esto es como estar dentro de lo que es realmente el problema. Y la depresión va a ser una nueva oportunidad de volver a conectar. Claro, porque en tanto el problema me lleva hacia afuera, la depresión me pone introspectivo. Exactamente. Es una introspección tan profunda que me apaga el interés por lo que sucede afuera. A mí me suena un poco a esto también de alguna manera me lo imagino muy biológico. Me deprimo, me vuelvo silencioso, me escondo y salgo del peligro externo. Y bueno, creo que son temas que hemos tocado. El peligro externo al que me expongo por estar tan reactivo, ¿sí? Porque cuando yo estoy reactivo con lo que está sucediendo afuera. Estoy en referencia de un afuera, ¿no? Que me puede estar atacando. Entonces, me pongo reactivo y yo saco todo lo que hay de mí hacia afuera, ¿no? En tanto eso, digamos, llega a un extremo, el cerebro puede tomar una decisión completamente inconsciente de decir, mira, yo no te puedo permitir que te sigas exponiendo a esta batalla todos los días, porque mi tarea es mantenerte con vida, ¿sí? Así que vení para acá, ¿sí? Aparte te sentás en este rincón, te tirás en la cama y mirás para adentro a ver si podés reflexionar, ¿no? Bien. Una cosa así. Bien, vamos a ir al corte. Y acá vamos regresando después de las noticias, uno se entera de cosas. ¿Cómo consumen droga en Holanda? Qué impresionante, un país tan pequeño. Y es como que toda la droga va para allá. Algo muy zarpado. Y eso que se sabe que Holanda es el país donde no se consumen las drogas convencionales, más bien se consumen todas las drogas que están prohibidas en otros países. En Holanda están todas permitidas. Podés drogarte con lo que se te ocurra, pero es impresionante. Estos holandeses, hay que tener aguante, no sé, impresionante. Bueno, acá estábamos con esto de la depresión. Majo, seguramente te olvidaste. Ni hablar. Fue la consigna del corte. Fue la consigna del corte. Te dije, guardate ese bocado. No, ¿qué hiciste? Te lo comiste vos sola, ¿entendés? Lo saboreaste vos sola. Así no va, ¿sí? El compartir es un valor fundamental en esta radio. En este programa. Hoy me estoy portando mal. Llego tarde, me olvido lo que estábamos charlando. Hoy un desastre. Hoy estás dejando ver la hilacha de una manera, pero bueno.
Estábamos hablando justamente sobre el inicio del programa, la función que el conflicto viene a cumplir, ¿no? Sí, la de oportunidad. La de mostrarnos dónde está nuestra falta de capacidad, ¿sí? Dónde estamos limitados o condicionados, y es ahí donde el conflicto viene y te señala, mira que estás frente a esta falta de capacidad o en esta limitación, y bueno, te toca actualizarte. Así que, ¿qué límites te vino a mostrar el conflicto de hoy? Que no sé poner límites. Interesante. Porque la falta de capacidad para poner límites, ¿sí? Es un conflicto también. Sí, por supuesto. Visto desde muchos lugares. Primero porque, bueno, hoy, por ejemplo, evitó que yo llegara puntual. Ajá. Por no poner límites por ahí una reunión previa. Ajá. Encima me olvido el mate, traigo termo todo, y si no conseguimos un mate nos zafábamos de Ni esta. mate ni bombilla trajiste, no. Majo, hacete cargo, por favor. No, terrible. Viste, flaco, que no te lo hago vos nada más. Hubiera sido más fácil armar un té, ¿me entendés? Pero las complicadas somos nosotras. Porque fíjate que loco, estoy leyendo un cuento para que la situación nos lleve hacia la manifestación de lo que es. Trajiste agua caliente, tendríamos que haber armado un mate cocido. No, nosotros cabeza dura. Pero fíjense que en este ejemplo tan tonto, ¿no? No teníamos el mate, pero teníamos el agua caliente, teníamos la yerba, teníamos con qué endulzar, podríamos haber hecho un té. Yo creo que estamos en lo mismo, sea la depresión, sea la enfermedad o cualquier cuestión que llamamos conflicto, cualquier cuestión que nos mueve y nos descoloca, nos está abriendo la posibilidad de que nos volvamos creativos para generar aquello que no tenemos. Totalmente. Y la verdad que no fue un problema, ¿no? Pero la primera reacción nuestra es, no tenemos el mate, no tenemos bombilla, y salir a buscar un mate y una bombilla. Podríamos haber salido a buscar cualquier cosa. O sea que claro, la posibilidad no era nada más tener el mate y la bombilla. Uh-huh. Podríamos haber estado abiertos a conseguir tazas, vasos, a, no sé, muchas otras cosas. Uh-huh. Me parece muy bueno esto que decís, porque muchas veces la gente dice, no, porque yo no soy para nada creativo. Claro, porque la gente muchas veces asocia la creatividad con lo estético nada más, ¿viste? O con lo artístico. Con lo artístico, claro. O sea, si vos no tenés la capacidad de dibujar de manera que le guste a todos, o no sos creativo. En realidad la creatividad no tiene que ver con el arte, tiene que ver con la vida misma, con lo más doméstico que te puedas imaginar, ¿no? Tal cual, vos... Bueno, las mujeres son infinitamente creativas en lo doméstico, ¿sí? Y tengo miles de ejemplos. Vos justo, vos me decías creatividad y yo asocio la creatividad a lo doméstico. Creo que debo ser de las pocas. Porque necesitas ser sumamente creativo. ¿Qué vas a cocinar hoy? O cómo lo vas a hacer, depende de los ingredientes que tengas. ¿Cómo te vas a vestir? ¿Cómo te vas a combinar la ropa? ¿Cómo vas a vestir a los chicos? Y una serie de cosas más. ¿O qué pasó si... ¿Cómo vas a vestir a los chicos cuando no tenés ropa limpia? Por ejemplo, claro. ¿Qué haces con el uniforme? ¿Qué te vas a poner cuando vos no tenés la ropa y no lavaste, se te rompió el lavarropa? ¿Qué me pongo? ¿Qué haces cuando el domingo a la noche vas a preparar las mochilas y no tenés nada de lo que necesitan para el lunes a primera hora? Bueno, todo eso es creatividad. Totalmente, es absoluta. Y desesperación. Y ni te cuento. Pero ahí está, pero mira, buenísimo, porque fíjate, estamos hablando, siempre traemos esta segunda ley, pero me interesa en vez de traerla desde lo técnico, traerla así, ¿no? La desesperación es lo que activa, lo que enciende la creatividad. ¿Qué es primero, la creatividad o la desesperación? Primero la desesperación, ¿sí? No tengo la comida para los chicos para mañana. La creatividad se activa a partir de ese momento. Y es muy importante que en lo doméstico podamos descubrir y observar cómo eso funciona, porque estamos allá de nuestra capacidad intelectual. Es algo que está biológicamente disponible. Yo creo que incluso los inconvenientes que van surgiendo es porque a mí me deja pensando esto. Hay gente que vive la vida como si nada, no se plantea nada, no reflexiona sobre nada y nunca tiene ningún problema. Porque los hay, serán los menos, serán una minoría muy mínima. Todo depende de cómo se lo toman. O sea, bueno, justamente, quizás no o sea, es como que no oponen resistencia. Claro. O sea, transitan todas sus cuestiones sin resistencia. Se entregan al jueguito del que son parte, porque si esto fuera un jueguito de estos, ¿cómo se llama? No se dice, un juego electrónico, ¿te imaginas? No se dice más así. Pero bueno, es como un videogame. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el siguiente nivel?
Yo soy de la idea, volviendo a esto que te decía, que hay gente que no. Creo que si tenés mucho conflicto, mucho desafío diario, también es porque hay mucho potencial para hacer visible, ¿no? Mucha creatividad para volverla en acciones. Siempre, como vos decías, la creatividad es cualquier acción diaria. Incluso en la forma de vincularse. A ver, si no se entiende la idea es cómo, por ejemplo, cómo seguir vinculándote, qué sé yo, cuando llevas una pareja de muchos años, por ejemplo, en donde también esos altibajos están vistos como algo, cuánta gente está re preocupada y sale a hacer consultas, qué sé yo, con un psicólogo, un terapeuta de parejas, un sexólogo, porque llega determinado momento de la pareja y, no estoy como estaba al principio, y obvio que no vas a estar como estabas al principio. Se te acabaron las hormonas del enamoramiento y ahora viene el verdadero desafío, a ver si hay amor, que no es lo mismo. Y vinculado al tema que tratamos cuando hablamos de la maternidad, se te va presentando a lo largo de la vida, no solamente uno mismo en nuevos roles, sino el otro en nuevos roles. Te encontrás con un otro que antes no era padre y de repente es padre. Te vas encontrando, vas viendo facetas nuevas. El que era soltero y ahora es casado. Estaba pensando en esto de que como la realidad, esto lo hemos hablado muchas veces también, acá es increíble porque vos decías, bueno, terminaste de resolver una situación y donde parece que no está sucediendo nada, de pronto sucede algo que hace que entres nuevamente como en la rueda del desafío, ¿no? ¿Cómo fue la palabra que usaste? De la desesperación, ¿no? En algún momento aparece la desesperación otra vez y ahí otra vez se enciende la creatividad. Y es gracias a la creatividad que vos descubrís recursos nuevos que no sabías que estaban ahí. Porque, a ver, nosotras conseguimos un mate legal, lo que se conoce como mate, pero pudimos haber conseguido un pocillo, un vasito de plástico, ¿no es cierto? Sí, salimos con una expectativa y bueno, pudimos satisfacer esa expectativa concreta. Ahora, ¿qué ocurría si el mate y la bombilla no estaban y nosotros no nos movíamos y no ampliábamos nuestra expectativa? Ajá. Y claro, nos quedábamos mirándonos con cara de vos enojada conmigo porque me olvidé el mate. Por tu culpa claro. No hay mate. Y podemos haber armado un mate cocido riquísimo también. ¿No? Con un colador ahí, pero teníamos que poder, cachito de papel. Pero para eso, ¿qué teníamos que hacer? Corrernos de la expectativa primera. Renunciar a solamente encontrar un mate. Ajá. Y esto es aplicable a todos, porque si estas dos locas de que están hablando, no es el mate nada más, es la vida. Sí. Entonces, acá yo digo, bueno, la gente a veces se pone obsecuente, ¿no es cierto? Y hasta que no consigue el mate tal y como quiere. Y esto no es una apología de la desidia, ni apología de la renuncia, ni apología de ser un perdedor, o sea, no luches por nada. Estamos hablando de encontrar un equilibrio, ¿no? Estamos hablando de aprovechar la oportunidad. Porque el hecho de que las cosas no se den como estábamos esperando nos puede estar mostrando que hay una oportunidad que es mucho mejor que la que nosotros podemos ver. Bueno, y en relación a esto, lo que yo quería decir es esto, ¿no? Que esto lo hemos abierto muchas veces en el programa, y es el enlace que existe entre la realidad, que son todas estas circunstancias que nos rodean, que nos sorprenden, y nuestro aspecto inconsciente desconocido. Porque, o sea, ¿cómo es esto, no? De que el conflicto y la creatividad que siempre termina apareciendo ahí. O sea, sucede algo afuera que detona un botón que no es consciente, sino que toca un botón que está en mi inconsciente, que me hace visibilizar, es decir, tomar conciencia de cosas que no había visto nunca antes, ¿no? La capacidad que tengo para resolver una situación inesperada con recursos que son atípicos. Así es. ¿Sí? No, yo me estaba acordando que aprendí a usar los pies como mono cuando las mellizas eran bebés recién nacidas. ¿Y eso cómo? Y vos imagínate, por ahí estaba sola, tuve un periodo muy largo que no me ayudaban, y incluso las amamantaba a las dos y llegaba a amamantarlas simultáneamente. Y claro, mientras tanto se caían cosas, se caían los chupetes o pasaba algo, había que agarrar algo y era casi imposible. Mis brazos, mis manos estaban siempre ocupadas. Entonces aprendí a andar descalza y utilizar los dedos de los pies para tomar cosas. Así como escuchas, es una pavada, pero esto me hace pensar también en la gente que, o sea, tiene algunos problemas que uno llama discapacidades. Tiene algún tipo de problema de movilidad o le falta algún miembro. ¿Cómo vamos generando? O el oído agudizado en un ciego, por ejemplo. Claro, bueno,
Maravilloso el ejemplo, sí. Todas las personas que tienen una disfunción en alguno de sus sentidos están potenciados en otros de sus sentidos. ¿Sí? La percepción que tienen las personas no videntes a nivel táctil, ¿sí? Tienen una percepción, ¿sí? Como que el tacto está hiper desarrollado y ellos captan presencia a una distancia que quizás nosotros no captamos, ¿no? Por ahí viene alguien, entra por detrás tuyo y decís, ¡ay, me asustaste! No te sentí cuando entraste. Pero porque no estamos potenciados en esa capacidad. Claro, lo tenemos, pero no lo hemos desarrollado. Exacto, sí. Esto también me hace pensar en eso que uno tiene, o sea, que uno valora las cosas cuando no las tiene. Uh-huh. A veces no somos conscientes de los recursos que hay alrededor. Bueno, por eso volviendo... O adentro nuestro. Sí, ni hablar. Ni hablar. Quizás el alrededor nos viene a mostrar. Ajá. Y esa es la función del límite también, ¿no? Ahora Vale me va a biodecodificar a mí. ¿Por qué no puedo poner límites? Uy, ¿dónde me fui a meter? No, vamos a dejarlo ahí. No, vamos a meter ahí. El límite... a mí me ha pasado en mi propia experiencia... que esto lo trabajé mucho el año pasado, fue como en simultáneo, ¿no? Por un lado, me metí a desarrollar una actividad en la creencia mía, porque esto no tiene que ver con la propuesta en la que yo ingresé, ¿sí? Pero yo entré a esa propuesta, entré a esa actividad en la idea mía de que yo iba a tener la libertad de finalmente expresar y desarrollar una propuesta sin límites, ¿sí? Bueno, en la medida que fui avanzando en la propuesta, se me pasaron una serie de ejes, de consignas. Se me pasaron una serie de consignas a las que yo tenía que responder. Eran consignas sumamente simples, ¿sí? Pero que en mi vivencia eran absolutamente limitantes, ¿sí? Y bueno, transité un año de básicamente sentir que explotaba frente a esas demandas, porque cosas tan sencillas como ponerle un título a algo, para mí era como, no me puedes pedir que le ponga un título, porque esto podría tener un título, muchos títulos, ¿no? Para mí la libertad era no poner el título, digamos. La libertad era hacerlo como a vos se te ocurría y no pensar que quizás lo que venía... Sin ningún parámetro que ordenara esa información. Cuando finalmente yo, a medida que pasa el tiempo, voy comprendiendo ese proceso, porque en simultáneo fui cumpliendo y cursando la carrera de coaching, donde está lleno de consignas. Lleno de consignas, porque era como... Me metí en un lugar en la idea de ser completamente libre, y en el otro yo me quería ordenar, pero el orden vino a través de los límites también. Entonces venían las consignas de las actividades de coaching y yo me quería matar, porque era paso 1, paso 2, paso 3. Y tenías que tener muy claro la distinción entre el paso 1 y paso 2 y no mezclarlos, ¿no? Y yo armaba unos nudos impresionantes. Bueno, aprendí muchísimo, ¿no? Y entendí que realmente todo el límite es funcional para con un propósito que está en el inconsciente de eso que se está expresando, ¿sí? Potencia el recurso, potencia la creatividad, justamente. Eso es lo que hace el límite. Lo que puede suceder es que, bueno, que los límites tienen también como diferentes niveles de gradiente, ¿no? Podemos tener límites que son infranqueables y podemos tener límites que pueden ser como más flexibles, como que se pueden filtrar con otras cosas que funcionan más bien como si fuera una membrana, ¿no? Que se puede estirar un poco, que se puede extender, ¿no? Y otra cosa es un límite que no puedes cruzar, ¿no? O sea, el muro de Berlín era un límite infranqueable, sí. Era un límite rígido, era un límite que te valía la vida, ¿sí? No podías cruzar ese límite. Pero hay otros límites que son como más flexibles, negociables. ¿no? Negociables, exactamente.
Y bueno, hay que poder distinguir muy bien eso, ¿no? La semana pasada hablábamos de la maternidad. Yo muchas veces utilizo como ejemplo estas madres que tienen por valor de maternidad el ser incondicional y eso, ¿no? Y en estos intercambios que se dan gracias a lo que va surgiendo en el programa, muchas mujeres me han escrito diciendo, vale, a mí me pasa que para mí la maternidad es una experiencia de tomar conciencia todo el tiempo de los límites y marcarlos, ¿no? Como que también está la otra experiencia diferente a la que yo pongo como ejemplo, ¿no? Y bueno, que la madre tiene que estar todo el tiempo reconociendo dónde está el límite, porque ese hijo habita la realidad en función de esos límites. Esos límites que luego va a tener que transitar en otros escenarios, que no es el de la casa, ¿sí? Entonces, la madre es como una especie de intermediaria, ¿sí?, entre los límites, que es algunos, ¿no?, de los límites que ese hijo va a explorar en su realidad, socialmente hablando, y los límites que el niño tiene que, en su casa, ¿no?, tiene que respetar en su casa. Y bueno, hay como todo un juego ahí, ¿no? Muy interesante. Eso está... Los invito a escuchar la emisión número 3 de la edición especial. ¿Vieron la edición especial de 1 hora? El capítulo número 3, la entrevista que le hice a Vicky Arcel, está muy buena en ese sentido. Está muy buena porque ella puede explicar muy claramente esta crisis que se da, ¿no?, donde una mamá necesita poner el límite porque hay un límite que le pertenece a la madre, que es su propia integridad. Cuando una mamá siente que ya no le quiere dar más la teta a su hija, por ejemplo, y su hija la pide, ¿no? Y la mamá le tiene que hacer saber que la teta es de la mamá, no de la hija, ¿no? Le tiene que hacer saber a su hija que su teta no le pertenece, ¿no? Que es una propiedad privada sobre la que la mamá elige o no compartir con su hija. Y está al mismo tiempo el riesgo de atentar contra el ser de ese hijo, contra la expresión legítima del ser de ese hijo, ¿no? Entonces, el ejemplo sería que ese ejemplo es buenísimo. Entonces es esto, ¿no? Vicky contaba el ejemplo donde se le enseña a los niños a saludar a las personas cuando van a un lugar. Sí. Y a veces el niño no tiene ganas de eso, ¿no? Y bueno, que ahí se plantea, a ver, o se le pone el límite y se lo obliga al niño a una acción a la cual no le ve sentido todavía, porque un niño a los 2 años, a los 3 años, no le ve el para qué al saludo, no lo entiende, ¿sí? Y en tanto lo forzás, le estás quitando la posibilidad de ser el mismo, ¿no? De identificar a qué personas le dan ganas de saludar y a qué personas no, que es una distinción importante, porque esto de adultos nos pasa. Sí. Uno a veces tiene conflictos con personas y decís, uy, me lo encontré en tal lugar y lo terminé saludando. Y decís, la saludaste con lo que te hizo, qué sé yo. Y eso habla ¿no? de la... Y en realidad, estas cuestiones morales que nos atraviesan muchas veces que no tienen sentido, ¿no? Entonces, en la infancia tenemos la oportunidad por ahí de indagar en esa zona, ¿no? Y después había otro ejemplo que también me resultó como muy interesante, que tenía que ver con el prestar los juguetes, que acá me parecía copado, donde, bueno, también lo puedo obligar a que preste los juguetes, o le puedo habilitar el espacio para que él no preste los juguetes, pero entonces tengo que poder enseñarle o acompañarlo a entender que si otro niño no le quiere prestar los juguetes, tampoco hay derecho al reclamo, ¿no? Hay que aprender a respetar eso, ¿no? Bueno, pero eso es coherencia, todo lo que vos estás hablando, y nos cuesta a casi todos en nuestra propia vida mantener esa coherencia. Uh-huh. Obviamente, nos cuesta a nosotros, uno lo traslada a los chicos, uh-huh, que en general es muy visible cuando miras a otro, ¿no? Cuando te ves vos mismo. Totalmente. Pero bueno, pasa esta cosa de que después de grandes, ¿no? Vas a un lugar, a un trabajo, y compraste un paquete de galletitas y te ves que le tenés que convidar a todos porque es el valor del compartir que aprendiste en el jardín. Y a veces te lo cuestionas y decís, ¿qué onda? ¿Por qué? Tengo 2 chicles. Uno me lo quiero comer ahora y el otro me lo quiero guardar para la tarde.
O sea, y son 4 personas, ¿qué hago? Y tengo 2 chicles, ¿que tengo que dividir los chicles? O puedo decir, che, nada, me como un chicle, es mío, punto. O sea, bueno, pero parecen cosas tontas, pero llevado a otros planos puede ser... Es algo muy sencillo, pero que marca un montón de cuestiones de la personalidad, porque al final nos enseñan a hacer ¿para qué? Para otros, ni siquiera para otros, porque tampoco sabemos lo que quiere el otro, sino para un modelo social instaurado que encima capaz que perdió vigencia, pero bueno. Pero todos... desde, justamente, de valores, a veces nos enseñan, nos inculcan valores a los que no les vemos el sentido, y es necesario pasar por la crisis de ese sentido para poder reconfigurar, resignificar ese valor. Sí. ¿No? El valor del compartir. ¿En qué contexto? ¿No? ¿En qué escenarios concretos? ¿Con qué personas? ¿Sí? ¿En relación a qué aspectos de mi vida o a qué elementos de mi pertenencia, de mi propiedad? Sí. ¿Sí? Te comparto el mate, pero no me decís, che, te comparto el terreno de casa y te venís a vivir al fondo si querés, armate la casita en el fondo. O sea, no. Yo te puedo decir, tenés un terreno tan grande, ¿cómo no me dejás que me construya la casa en el fondo? ¿No ves que no sabés compartir? Lo que pasa es que tampoco le vemos, o sea, esa es la dificultad que tiene la mayoría de poder tener una perspectiva amplia cuando mira algo, una visión global de las situaciones. Es lógico que vemos desde el lugar en donde estamos, ¿no? Uh-huh. Pero... por ahí eso que hacemos, no poniéndole el límite a un hijo, lo perjudica a nivel social. Totalmente. Porque pues, va a pensar que puede avanzar todo lo que avanza en casa, que nos camina arriba de la cabeza, arriba de cualquier otro, y se va a encontrar con que ese cualquier otro puede tener un rechazo. Y eso le puede generar en distintas etapas de su vida diferentes conflictos. Totalmente. ¿Por qué? Porque se perdió la oportunidad de aprenderlo en casa. Yo celebro entre comillas, cuando mis hijas pelean a lo loco. Y no me olvido que nosotras 3 hermanas mujeres también nos peleábamos. Y mi papá era muy gracioso, un tipo muy honesto, muy sincero, y sin embargo nos decía que los hermanos no peleaban. La mayor mentira que escuché en mi vida. Los hermanos no peleaban, siempre me decían. Vos sabés que, ¿sabés cuándo? Yo era chica, escuchaba eso y me parecía que éramos unos monstruos totales. Y un día me quedo en la casa de mis primas. Y mis primas no solamente pelearon, sino que peleaban por mí, que era más chiquita, así que me arrastraban de un brazo para otro, una se encerraba conmigo en la pieza, venía la otra patía, y ahí me di cuenta que lo que decía mi papá no era tan así. Y con los años aprendí el sentido, y hoy lo celebro y les digo, cuando están discutiendo entre ustedes, cuando no se ponen de acuerdo, están ensayando para la vida. Porque no es lo mismo pelearse con un hermano que te ama, con quien estás contenido y te conoces muy bien, que salir afuera a la vida y pelearte con cualquier otro. Uh-huh. Entonces ya salís con práctica. Uh-huh. Sí, sí. Y es tal cual, ese es el sentido que tiene a veces el hogar. Es como la capacitación. El entrenamiento previo sí, para, ¿no? Bueno, yo tuve una etapa muy larga con mi hijo mayor como hijo único. ¿Nos la contás? No te vas a olvidar esta experiencia. Haceme acordar, tengo que hablar de Leandro. Sí, con el dedo te señalo. Vamos en al 5 corte. minutos volvemos. Pausa y Majo, ahora sí nos vas a contar la historia sobre Leandro. A ver de qué se trataba esta anécdota. Bueno, a Leo le tocó durante muchos años ser hijo único y también sin perspectivas de que iba a tener hermanos en el futuro. Entonces, yo teniendo en vista eso, y quizás tuve la suerte de poder observarlo ampliamente, me ocupaba de que estuviera siempre haciendo vida social, de traer amiguitos a casa que se quedaban a dormir, a muchos a jugar. Lo hice iniciar una actividad deportiva en equipo. ¿Justamente para qué? Como complemento de esta ausencia de hermanos, para que él pudiera entrenarse en la interacción con pares. Máxime, bueno, que cuando él nació le tocó estar prácticamente entre adultos. Esa era la anécdota. Interesante. Porque si vamos a hablar de límites, tengo también anécdotas de límites. Ajá. Qué sé yo, casos puntuales que, a ver, tampoco son recetas, yo creo que como todos son formas. Pero que cuando, o sea, por lo menos las formas que yo adopté en mi vida y en la crianza de mis hijos fueron mis formas. Y no dejé llevarme por ahí por el modelo externo. Bueno, me pasa que cuando yo me separo del papá de Leandro, Leo compartía la cama con el papá. Era un nene que se pasaba permanentemente, era un tema con el que yo en ese momento no estaba de acuerdo, y sin entrar en el debate del colecho sí o colecho no, yo no estaba de acuerdo con ese tema.
me separo muy joven, entonces cabía la posibilidad, no era la idea, pero cabía la posibilidad de que yo pudiera reiniciar mi vida o tener otra pareja y demás. Entonces al mudarme, lógicamente, yo tenía mi habitación y Leandro tenía la suya. Y entró tácitamente, o sea, no se lo tuve que explicar, que él dormía en su cama y él nunca se pasó a mi cama. Pero hay un tema, en esos momentos, ¿no? Cuando uno por ahí recién se separa, con toda la crisis que conlleva y demás, para mí hubiera estado genial abrazarme a mi osito cariñoso, agarrar a mi bebé, a mi peluche, a mi hijo y tenerlo en mi cama. Pero lo antepuse a él porque pude ver, digo, si en el futuro yo reinicio mi vida, si de repente volvemos a ser una familia más grande, si alguien ingresa, como ocurre al poco tiempo en que yo inicio mi vida nuevamente, ¿con qué derecho y autoridad yo lo saco de mi cama? O sea, ¿cómo? Claro, una vez que le habilitaste el espacio, ¿cómo le quitas el derecho, no? Bien, exacto, a eso apunté. O sea, me parece que es un ejemplo bastante claro. Acá hay un tema que está como muy claro cuando vos decís que cuando vos te mudás con él no te pide de paso, él no se pasa a tu cama. O sea, y acá está la inteligencia del niño, la capacidad de adaptación. Y es la prueba concreta además de que el hijo, el niño, es la expresión del inconsciente de sus padres. Pero cada uno de sus papás tiene un inconsciente diferente. Entonces, en convivencia con su papá, el nene se pasa a la cama del padre. Continúa el colecho por años. En convivencia con su mamá, el nene no se pasa a la cama de la madre. ¿Dónde está la diferencia? ¿En el niño o en los padres? En el adulto, definitivamente. Y el niño lo que tiene es la capacidad de escuchar su contexto y de adaptarse a esas circunstancias que podríamos llamar limitantes o no limitantes. Entonces, es interesante porque vos das el ejemplo, ¿no?, de que él es un niño, único hijo en un contexto de adultos y que vos utilizaste algunos recursos para que él pudiera generarse capacidad de respuesta para otras cosas, pero al mismo tiempo está la oportunidad que a ese niño le presta, las capacidades que a ese niño le presta su mismo contexto, su mismo entorno, por el hecho de ser como es. O sea, el hecho de que un niño nazca en un contexto de adultos, eso tiene un propósito, tiene una finalidad, para los adultos y para el niño también, ¿sí? Porque un niño que crece en un contexto de adultos va a desarrollar competencias, capacidades que un niño que está en convivencia con otros niños no va a desarrollar. Y eso tiene un para qué, eso tiene un sentido. Esto me lleva al árbol, ¿vale? Porque yo también fui una niña entre adultos. Entonces digo, esto es importante porque a veces la gente sufre. Ay, no, porque pobrecito, es su único hijo y no tiene amiguitos de su edad. Eso tiene una finalidad. Yo no digo que no haya que habilitarle espacios con niños. No, pero digo, no admito esta cosa de qué lástima, pobrecito, porque vive entre adultos. Está bueno que lo traigas. No es en el caso particular de mi ejemplo que yo doy. No, porque no pretendo... la idea no es que hay pobrecito y que lastima. No, nada, nadie es pobrecito. Y acá te voy a otro ejemplo. Yo, 11 años después, vuelvo a tener hijos, tengo las mellis. Ahí Leandro se convierte por primera vez en hermano. Después le vuelve a tocar con su papá, años después. Y siempre les marqué bien esa diferencia. Él, al ser un niño entre adultos, tuvo la oportunidad de tener bisabuelos, compartir con sus abuelos, y bueno, una década después, tanto a sus hermanas de mamá como a su hermana de papá, no les toca lo mismo, porque ya esos bisabuelos habían fallecido, ya los abuelos, algunos estaban, otros no, los que estaban más viejitos. Entonces la dinámica de vida que tienen esos chicos que vienen más de una década después es otra. O sea que también van a tener otras oportunidades. Habrá cosas que sí, cosas que no. Pero igual yo apuntaba en el caso puntual para marcar qué importante es a veces eso que vemos como negativo. Esta interacción entre los hermanos, estas peleas entre los hermanos que a las mamás nos agotan, nos desgastan, nos dejan la garganta roja de los gritos. Qué interesante, ¿no? Que en realidad tiene el propósito de preparar a los chicos para su vida social. No solo para su vida social, para su vida futura. Porque si planteamos
nuevamente esta hipótesis, ¿no? De cómo las situaciones de nuestro contexto están completamente enlazadas a las capacidades que tenemos en el inconsciente, lo que tenemos que desarrollar conscientemente, tiene muchísimo para mostrarnos. Muchísimo para mostrarnos. O sea, de hecho, esta capacidad que el niño tiene para adaptarse a las necesidades que sus padres tienen. Su papá tenía una cierta necesidad, su mamá tiene otra necesidad, y él, de acuerdo al contexto, puede adaptarse. Es flexible frente a esas circunstancias. Sí. O sea, esto yo muchas veces lo he explicado con mis sobrinos, donde yo tengo un sobrino que es como hiper terremoto, ¿no? Pero de pronto hay un contexto donde pareciera que él no escucha cuando otros adultos le ponen los límites, mi mamá, mi papá, a veces su propia mamá, pero cuando él está en un contexto donde ponele la que rige las condiciones del espacio soy yo, él viene a mi casa y sabe perfectamente, o sea, que tiene que pedir permiso, ¿sí? Tengo mi sobrino mayor que en su casa tiene acceso a determinadas cuestiones que maneja por sí mismo, pero cuando viene a mi casa no tiene la misma disponibilidad. O sea, no tiene habilitado mi celular, por ejemplo, ¿sí? Y sabe muy bien que no tiene habilitado mi celular. Y el chiquito también lo sabe. Ahora, el celular de mi hermana, el celular de mi mamá, el celular de mi papá, el celular de su propio papá, de mi cuñada, están todos desconfigurados porque el niño tiene acceso a todos los celulares. O sea, no, ¿cómo es posible que el nene ve mi celular sobre la mesa y ve el resto de los celulares y nunca agarra el mío? Y a ver, nunca le tuve que cortar la mano ni nada. O sea, le ha quedado muy claro el límite que le puse alguna vez, donde a él ni se le ocurre cuestionarme el límite. Soy una tía reortiva, ¿no? No, me parece... No, mi celular no. O sea, con ese criterio... No, niños con mi celular no. Recorta mambo. Yo he sido igual, ¿eh? Así que recién ahora, porque ya son casi, tienen 8 años, les permito, porque te imaginas que ya empezó el tironeo de que quieren un celular. Olvídate. Contestar un mensajito, ver atrás de mi celular, pero apenas. ¿Saben qué? Es una herramienta de trabajo. Pero bueno, Claro. son límites. Yo creo que hay otro tema que está muy bueno y que es importante. A ver, si yo los educo de tal manera, esos niños algún día van a ser adultos, y cuando sean adultos quizás van a querer seguir interactuando en la misma dinámica de cuando eran chiquititos, ¿no? Uh-huh. Sin ningún límite sobre lo que es mi espacio, sobre lo que son mis tiempos. Entonces, me parece que es de mucha coherencia quizás ser un poco firme, para no tener que después, el día que ellos, digamos, les toca salir de tu casa, empezar su vida y volver hacia tu casa, tener que empezar en esos conflictos de no, ¿cuál es mi espacio? ¿Cuál es el tuyo? Esta es mi casa, vos no, acá no podés hacer... Bueno, me parece que también tiene... Uh-huh. ¿Cuánto sucede eso también hasta con las mascotas? O sea, que vos vas a la casa de alguien y la mascota es algo insufrible, insoportable. Son estas mascotas que están rehumanizadas, ¿viste? Y que son un integrante más. Llevas a la mascota a la casa de la tía o del vecino, de lo que fuera, mientras te vas de vacaciones, y la mascota se porta genialmente, no molesta en absoluto, porque tiene esta misma capacidad de adaptarse a los límites del entorno en el que vive, ¿sí? O sea, todo ser vivo necesita sobrevivir, y en función de esa supervivencia se adapta. O sea, esto me está llevando también a que termina siendo mucho más fácil de lo que nosotros creemos. Si logramos, mucho más fácil y más difícil, si logramos la coherencia de mantener cierto tipo de conducta, simplemente con el ejemplo vamos a estar enseñando. Lo que pasa es que llevarlo al ejemplo me parece como una gran generalidad, porque está escrito en todos lados eso. Y nadie lo entiende de qué se trata el ejemplo. Porque el chico no está escuchando lo que vos haces. Está escuchando lo que vos percibís. Ese es el error de esa frase. No es solamente la acción. Tu hijo está en sintonía con el desde dónde vos actuás. Porque vos podés ser una perfecta hipócrita
que actúa de manera adecuada y es correcta en la realidad, y tenés a tus hijos que expresan todo lo contrario. ¿Qué están expresando? Lo que vos te estás reprimiendo internamente. Están expresando tú desde dónde vos querés controlar la realidad. No son solamente las acciones. ¿Sí? Tu hijo está expresando tu inconsciente, tu observador, el desde dónde vos vivencias la realidad, y te viene a complementar en esa mirada. Tu hijo complementa tu argumento. ¿Consciente? No, tu argumento inconsciente está complementando. Y eso es entre la gestación y los 7 años de tu hijo. ¿Sí? Está complementando tu argumento. ¿Sí? Él está tomando una posición, está representando una forma de ser que te complementa en tu necesidad. En la necesidad que vos tenés pendiente. Por eso puedes tener un hijo que es un tapón de tus ausencias, es un tapón de tus angustias, es un tapón de tus exigencias. Entonces se transforma en el déspota que vos necesitás para corregirte todo el tiempo. Lo haces por tu hijo, y tu hijo viene a, ¿no?, complementar ese otro que vos necesitas en tu vida. O sea, somos un personaje construido, ¿sí?, armado desde las necesidades de nuestros padres. De eso habla el proyecto y sentido gestacional. ¿Sí? Tu hijo es la configuración que complementa tu argumento. Inconsciente. O sea, no el argumento que vos te querés comprar y que le contás a todo el mundo. Bien, está importantísima esta distinción. No es la historia que me cuento, sino que es el argumento real. El inconsciente. O sea, que es esa posibilidad de poder hacer consciente lo que de otra manera no puedo. Totalmente. Por eso que... Ese es el proyecto y sentido de todo hijo. Puede venir el conflicto a través de un problema de los chicos, una enfermedad de los niños. Claro. Bien. O sea que también el camino para ver, o sea, que un hijo salga de un proceso biológico, una enfermedad, sería uno poder tomar conciencia de eso que no estaba viendo, de sí mismo. Siempre y cuando hablamos, vos dijiste, estamos hablando de una criatura desde la gestación hasta los 7 años aproximadamente. A ver, esto se ve, o sea, tu hijo va a ser la lupa gigante que complementa tu argumento. Pero en realidad, cualquier elemento de tu realidad, cualquier personaje de tu realidad complementa tu argumento inconsciente siempre. Tu pareja viene a complementar tu argumento inconsciente, tu jefe viene a complementar tu argumento inconsciente, tus amigos, tu enemigo, o sea... Sí, lo que hablábamos el otro día. Tus socios. Todos son espejos. Claro. Todos nos vienen a mostrar lo que necesitamos ver. No son espejos. Vienen a complementar, ¿sí? O sea, muchas veces se reflejan por el opuesto, por lo diferente. Por eso la gente no se reconoce en el otro. ¿Sí? Porque para decir que es un espejo hay que reconocer que el espejo no está mostrando lo que sos. ¿Sí? Para decir que es el espejo tenemos que poder reconocer, el espejo no te está mostrando la imagen que sos, te está desdoblando la imagen y te muestra invertido, ¿sí? Si no, sacale una foto al espejo y vas a ver que no sos vos, ¿sí? Está invertida la imagen. Es como cuando sacas una selfie, ¿sí? En la selfie vos tenés el lunar del lado opuesto a cuando te sacan la foto de frente. Probalo. Decile a otro que te saque una foto de frente. Es como el otro te ve. Sácate una selfie y vas a ver que estás invertido. ¿Sí? Entonces, interesante. Ya me confundí, te digo. Por eso no se usa la metáfora del espejo, y Claudia porque nadie entiende lo que el espejo te está mostrando. ¿Sí? En el espejo te estás viendo invertido. Decile a tu pareja que se mire en el espejo, ¿sí? Y vos mirá la imagen del espejo. Vas a ver que tiene el lunar del otro lado, digamos. Lo vas a ver invertido. Le vas a ver un defecto que cuando lo mirás de frente no se le nota. Porque su rostro está invertido en el espejo. Esto se utiliza mucho en psicología, ¿sí? Para hablar de esa otra cara. Por eso la metáfora del espejo genera un tremendo margen de error en la lectura. Una distorsión. El otro no es un espejo mío, es un complemento de mi argumento.
viene a completar mi argumento. Yo para que mi novela sea, o sea, mi novela es, yo soy Grecia Colmenares, digo yo. Que la gente joven no la va a conocer. Como no tengo tele, no estoy muy actualizada con las novelas, pero a los que sean muy jóvenes, se van allá a la TV de los años 80 y pico, se van a encontrar con Grecia Colmenares. Grecia Colmenares no podía ser otro personaje que no fuera la pobrecita, abandonada, arrojada a las fauces de la sociedad, la inocente, eterna, incorrompible, o sea, insoportable, ¿no? Ahora, para poder sostener ese personaje, vos necesitas que la novela se llene de personas que sean el complemento de Grecia Colmenares. Necesita un tipo rico que la salve, necesita una mala que la venga a destruir, o sea, necesita todo y necesita todos los personajes que se abusen de esas vulnerabilidades que ella muestra. Para que ella se mantenga encima en esa rigidez, ¿no? Porque no se adapta a nada, pobre Grecia. O sea, si no fuera porque consigue un Gustavo Bermúdez que la rescata, es una inútil. O sea, no se adaptó jamás. Me parece que me mezcló las telenovelas, pero bueno. ¿Por qué? Gustavo Bermúdez era el que... fueron pareja, ya me perdí en esa. No, pareja en alguna novela. Me parece que pareja sí. de novela, no sé. Pareja de novela. Me parece... ¿No era? Estoy confundido actrices. No importa. Ahora está chequeando a ver si hay novela o no hay novela. Sí, ahora lo voy a googlear. Igual, me lleva para pasarlo un poco en limpio, ¿no? Porque hasta yo un poco que me perdí en este argumento. Esto sería que tenemos dos opciones. Todos estos personajes van a terminar por agotar a Grecia Colmenares en su papel de víctima hasta que explote. O a la audiencia, no sé, yo me harté de verla. Al margen de que obviamente vos y yo nos aburriríamos mucho viendo eso, pero hay gente que no, hay gente que le encanta. Totalmente. Porque viene a complementar su propio argumento. Uh-huh. O esos personajes le están dando la oportunidad de que vea que es ella la que se está poniendo en ese personaje de víctima. Ajá. Sí, hay una novela con ella y Gustavo Bermúdez que se llama Grecia. Ay, no puedo decir que... ¿Lo digo? ¿Qué cosa? Se me cagó. ¿Está la novela? Ya la encontró. Claro. Si yo la miraba, escuchame. Yo me morfaba todas esas novelas de chica. Miré todas las telenovelas, las de Luisa Culioc, las de Verónica Castro. Vi todas con mi abuela, pero esa no la vi. No, ahí ya no miraba tanta novela, pero por suerte era Libertad Condicionada. Por favor, me perturbaron el cerebro esas novelas. Vendedoras de Lafayette. Estoy delatándome en la edad, no puedo creerlo. Es una cosa. Esto tiene que ver con este drama que vivenciamos por aquellos tiempos, Valeria y yo. El que no estaba en ese rol dramático, por ahí no se copaba con una novela. Claro, es que para atraer a un Gustavo Bermúdez en tu vida, tenías que ser Grecia Colmenares. Ese era el mensaje. ¿Entendés? Entonces te daban un cachetazo en el secundario y vos ponías la otra mejilla a ver si aparecía Gustavo Bermúdez a rescatarte. Ay, Dios. Cuanto mucho conseguí alguno de pelo largo, pero ni parecido a Gustavo Bermúdez, ¿entendés? Bueno, esto se fue para cualquier lado. No, pero a ver, es importante revisar estas cosas. Vos no sabés la cantidad de veces que yo fui a revisar los argumentos de esas novelas, porque yo me creía todo eso. Encima iba a un colegio católico, imagínate. Uy, volvemos al tema, ¿no? Tanto condicionamiento. Sí. Hasta monja quise ser, como Luisa Culioc. Sí. Claro, ahora, usted, mira, pero yo creo que la mayoría debe haber visto La extraña dama. Y más vale. Bueno, ahora... La mejor novela de la historia. Fíjense qué historia desgraciada y terrible. ¿A dónde está la magia de ser la protagonista siendo una pobre chica que quedas embarazada, te sacan a la criatura porque supuestamente estás moribunda, te meten en un convento o te mete tu hermana obligada? No me la acordaba con tanto amor detalle de tu vida. Y sin embargo sos la protagonista divina de la historia. Dejate de jorobar. Y vos fijate, cierto, los modelos que nos vendieron unos modelos terribles. Entonces, llevado a la vida común, ¿sí? María José Nájera también está dentro de una novela. Valeria de Guiz también tiene su propia novela. Claudia tiene su propia novela, ¿sí? Entonces, todos los personajes que están dentro de tu novela, vos los mantenés estratégicamente
vivos ahí para que cumplan una función que es el complemento de tu argumento para sostener este personaje que sos. Y eso es muy interesante porque habla de esa influencia no consciente que tenemos en el comportamiento de los otros. Total. Y que un cambio de mirada nuestra hace que todo se modifique. Total, porque vos también sos el complemento de la novela del otro. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, acá no se trata nunca jamás de que el otro cambie, sino de que vos te des cuenta. De que vos vuelvas a pedirle al productor de la novela, dame el libreto que y ese personaje. Vos mismo, yo ¿qué no productor? Yo no lo hago. Ya ven de pelote, Bárbara. Sos vos el productor, ¿no? Y el que está financiando además la novela, porque a vos, mirá, no, vamos al corte. Vamos al corte. Nos vamos al corte. Casi para el final, qué rápido se pasó hoy. No paramos de hablar como loros también. O sea, Pobre no hay respiro. Los oyentes están mareados. Lo que pueden hacer, yo después subo esto al canal de YouTube, lo que pueden hacer es regular la velocidad de reproducción, ¿sí? Hay un botoncito, cuando vos entras a YouTube, hay una ruedita, sí, que es la configuración. Si vos le haces clic a esa ruedita, vos podés configurar la velocidad de reproducción. O sea, podés hacer que hablemos al doble de velocidad, no te lo sugiero, o podés ponerlo más lento, es decir, a 0,75, 0,50, 0,25. Si quieren, escuchen, no 0,25, parecemos tipo borrachas, es muy gracioso cuando pones un video, viste, es como que uno habla todo así, como lento, es muy gracioso. Bien, solo un recurso para que no resultemos una cosa insoportable, ¿no? Por algo nos escuchan, igual. Esa Yo lo es mi mirada, pensaría. como... Yo estaba pensando que si nos ponen a 0,50, es decir, a la mitad de lo que hablamos, nos van a poder escuchar y seguir bien. Va a ser un programa como de 3 horas igualmente, pero bueno. Esa es la contra. Se puede procesar mejor la información. Estábamos en que nos ibas a explicar cómo es esto de que somos los que gestionamos la propia novela. Financiamos la novela, porque novela. El tema es así. O sea, cuando se te va un personaje, ¿qué haces cuando se te va un personaje? Vas a buscar otro que tenga el mismo patrón de comportamiento. Porque si vos estás muy comprometida con tu argumento de vida y vos sos Grecia Colmenares, que siempre tiene que ser inocente, que siempre tiene que ser la pobrecita, la víctima de la historia, y se te fue el enemigo de la novela, se te fue el que hace de malo o de mala y vas a necesitar buscarte otro. Y me acuerdo en estos días, encontré con una amiga que estaba así como en proceso de separación, ¿no? Estaba en proceso, bueno, de reflexionar, bueno, nos separamos, no nos separamos, ¿qué hacemos? Pim, pum, pam. Bueno, abrieron así como una especie de distancia, ¿no? ¿Qué le sucede? Que a propósito, ¿no? O sea, se mete, no se metió en una red, ese es otro caso, ya estaba mezclando las cosas. Sucede que estaba ya en plan, ¿no? De tomar la decisión, de irse, qué sé yo, y en ese movimiento termina conociendo a alguien, ¿no? Que de alguna manera esta persona le empieza como a mostrar su interés, ¿sí? Y bueno, no es que ella tuvo algo con esta persona, pero empieza a hacer preguntas, ¿no? A abrirse a ese interés del otro y empieza a darse cuenta que era exactamente el mismo perfil de la pareja que estaba por dejar. Dice, pero es impresionante porque, me dice, fue descubrir que tenía la misma edad que tenía mi pareja cuando yo lo conocí. Venía de estar solo y de separarse de una pareja idéntica a la que se había separado la pareja que yo estaba por dejar. Y me plantea como las mismas necesidades o la misma forma de relación que me propuso en su momento mi pareja actual. Dice, era como ver el futuro, el final de la película que estaba por empezar, que era idéntica a la película que quiero terminar. Así que como que pudo ver todo ese patrón, ¿no? Y cuántas veces uno escucha y no se da cuenta, ¿no? Pero uno, bueno, se va un personaje de mi propia novela y aparece otro, pero es importante que abras los ojos, porque en ese flash que te estás comiendo, puede ser que todo sea idéntico a cómo empezó tu relación anterior, y la anterior, y la anterior. O sea, esto
esto me lleva a que lo que hay que mover es el observador, o sea, es cambiar uno, porque si no esto es yo cambio de pareja, cambio de casa, cambio siempre lo mismo y el conflicto puede venir más duro. El tema es que yo no puedo cambiar de observador de manera automática. No, pero ¿sí? Esto fue una oportunidad para ella y Entonces, que pueda verse a sí misma y decir, ahí está. Soy yo, un elemento necesario de esto que estoy dejando, y si yo no me muevo de ver las cosas y vivenciarlas de esta manera, voy a repetir la historia. Y yo doy fe que tengo más de una pareja que se te presenta. Que tengo más de una pareja. Que tuve ¿dijiste? más de una pareja. Ay, qué susto. No, aclarémoslo. No, claro, perdón. No. No, porque si Gustavo está escuchando, yo tengo que estar atenta a esos Gustavo la detalles. tiene clara, vamos a la audiencia. No, de momento soy monógama. Me refiero a que tuve un marido anterior y tengo un marido actual, o llámenle como quieran, una pareja actual. A eso me refiero. Y que uno lo vive en carne propia porque se va presentando. Yo particularmente incluso vi cómo generaba por ahí adaptaciones, porque en lo que esta nueva pareja se diferenciaba del otro, yo me movía complementando a que el modelo de pareja no cambiara. O sea, en un momento me di cuenta que estaba encerrada en el mismo tipo de pareja. Y fue un gran punto de inflexión. Entonces, es muy zarpado eso, porque es descubrir, en realidad, no solo el personaje del otro. Cuando vos podés ver el patrón del personaje del otro, es ahí donde tenés un puente directo, una oportunidad directa a descubrir con qué personaje vos estás comprometida. O sea, yo estoy comprometida con ser un personaje determinado dentro de mi novela. Por lo tanto, descubrir ese compromiso con mi personaje es lo que me permite descubrir que estoy comprometida con mi historia, al cómo yo me conté mi historia, a la herida que yo siento que tengo que gestionar, al argumento que me cuento a mí misma y que le cuento a los otros sobre mí misma, sobre mi lugar en el mundo, ¿sí? Y estoy comprometida con un conflicto determinado. Que bueno, se fue un personaje, no importa, voy a conseguir otro para mantener el conflicto vivo. Porque ese conflicto está hablando del personaje que yo quiero seguir siendo. A mí no me saques de Andrea del Boca, que era la que no había nombrado. O sea, para ser Andrea del Boca, para ser Grecia Colmenares, tengo que tener un componente ahí muy fuerte y un montón de personajes que me complementen en esa posición. Y así es como yo financio, ¿sí?, mi propio argumento, mi propia novela con cada decisión. Wow. No, sí, tal cual. Me quedo pensando en tantas cosas. Creo que nos queda poco tiempo para seguir rompiéndole la cabeza a la gente con estas ideas. Encima que yo que digo que tengo más de una pareja, los voy a volver locos. No, y bueno, todo esto como para ir cerrando, otra vez, ¿no? O sea, en función del cuento que leí al inicio, ¿cuán disponibles estamos a abrirnos? ¿Cuán disponibles estamos a ver las cosas tal y como son? Porque ver las cosas tal y como son es asumir que este caballo al que estoy subido, que es mi propia realidad, ¿sí?, tiene una dirección, ¿sí? Que si yo me permito visibilizarla, me puede abrir la oportunidad de romper con esos compromisos, de terminar con ese argumento que yo misma estoy sosteniendo a través de todos estos personajes que elijo para mi novela, perdón. No, perdón, que me anticipé. A veces es sin mover nada en el foro externo y simplemente desde adentro, bueno, pudiendo hacer esta observación que hace esta amiga tuya con la que que se estaba separando y puede ver a través de la aparición del nuevo personaje. A veces es dentro de uno mismo habilitar y decir, bueno, a partir de este momento yo soy libre y voy a hacer realmente lo que yo siento y lo que yo quiero, y por ahí quitarse esos condicionamientos internos te hace salir a la vida y darte cuenta que en realidad igualmente vivirías como estás viviendo ahora. Pero se cae el argumento de decir, lo hago porque el otro no me deja, claro, lo hago porque si no el otro tal cosa. Sí. Bueno, la semana pasada me contaba una chica que acá busqué el chat porque fue justo cuando terminó el programa, en las 6 menos cuarto, y yo leí el mensaje cuando llegué a mi casa, y descubrió a través del programa anterior que estaba en una creencia
de que ella no podía conocer a una pareja o que se le estaba haciendo difícil conseguir una pareja, echándole la culpa al clan familiar, ¿no? A todos estos personajes que la rodearon en su argumento de niña, ¿no? Dice, como mi clan excluyó a todos los hombres, ella le echó la culpa a eso, ¿no? Y ahora dice, me di cuenta, mi decisión de no tener, que descubrió su decisión de no tener hijos, pero sí perros, ella cría perritos, dice, es por mi vivencia de haberme criado con padres separados y con padres ausentes. Dice, veía a mi mamá criándonos a mí y a mis 2 hermanos sola, y ella está repitiendo la misma historia con los perros. ¿Me entendés? Entonces, frente a la ausencia de personajes humanos que la acompañan en su argumento, bueno, consigue otros personajes perrunos que la acompañan en esa creencia, ¿no? Sí, que en definitiva lo que le está mostrando su propia realidad es que tiene disponible esa capacidad para desarrollar o esa habilidad para mostrarle una nueva respuesta a todo su árbol. Total. Y en ese temor de que las cosas antes no funcionaron, las mantiene sin funcionar. Claro, exactamente. Y la responsable de generar la adaptación es ella, porque es ella la que está habitando esa realidad, ¿no? Tal cual. Bueno, por eso Así te que marcaba hoy cuando hablaba el tema de los problemas por ahí a veces de nuestros hijos, que bueno, uno le dice a los hijos, pero no necesariamente tenés que ser madre, hablando de los niños en general, como bueno, ciertos conflictos pueden estar sumamente ligados a papá y a mamá hasta los 7 años, pero ya de ahí en adelante, esto por ahí es un punto interesante que lo podés... Te toca a vos asumir el desafío de reconfigurar eso, ¿no? De rediseñar tu personaje. Que visto desde otro lado nos lleva a concluir que a partir de los 7, 8 años no le puedo echar más la culpa a papá y a mamá, me tengo que hacer cargo. Claro, No y es los papás fácil, pueden ¿no? acompañar para que ese hijo también desafíe su estructura, ¿no? Porque tiene pleno sentido biológico, ¿eh? Que a partir de los 8 años, justamente cuando el niño empieza a ingresar en la preadolescencia, que va a empezar a desafiar, ¿no? Determinados estatutos y formatos familiares, en que la familia puede acompañar en eso justamente, ¿no? Para que ese desafío lleve a ese niño a un rediseño, a una reconfiguración de los patrones. Que en definitiva van a llevar a una reconfiguración de todo el árbol. Total. A una reconfiguración actualización de esos total. Exacto. A la actualización, a que baje el antivirus a papá y a mamá, Total. a los tíos, los abuelos, a todos los mayores. Sí. Pero Maravilloso. Y es así que el último representante del árbol es el que actualiza a todas las versiones anteriores, Sí. a las versiones más previas, ¿no? Sí. Nos queda tan poquito tiempo, por ahí podemos cerrarlo en esto, ¿no? De cómo los niños son la respuesta más pura, más limpia, sin necesidad por ahí de indagar en otros aspectos más difíciles. Es mirarlos, es escucharlos. Y permitir que te rompan un poco el diseño para que vos te actualices. Permitir ¿sí? que te muestren. Sí. Que bueno, no estamos diciendo de que los niños deban tener la autoridad, no es eso, ¿sí? Pero sí abrirnos a la perspectiva que ellos nos prestan, ¿sí? Porque una cosa es absorber la perspectiva que el niño me presta y otra cosa es darle autoridad sobre mí, sobre la responsabilidad que yo tengo ahí. No. Que es otra cosa, ¿no? Entonces no se trata de darle la autoridad en el sentido, bueno, delego en el niño lo que es mi responsabilidad como adulto, sino que me abro, digamos, a esa perspectiva. Delegar una responsabilidad al niño o no ponerle un límite es justamente lo opuesto por ahí a lo que uno está queriendo plantear. Uh-huh, claro. Es una nueva distorsión. Sí. Así que bueno, vamos. Ok, quedan 2 minutos. ¿Nos habilitan? Bueno, pasamos por muchos temas hoy, ¿sí? ¿Sabes? Yo creo que lo más importante sigue siendo este enlace entre los desafíos y la creatividad, ¿no? Cómo el desafío viene a visibilizarnos un límite del que quizás no estamos siendo conscientes y que en tanto tomamos conciencia de este límite en nuestra capacidad de resolver o de adaptarnos a una situación, se inicia un proceso muy rico
¿sí? Una invitación muy grande a la evolución y al rediseño de nuestra posición en la realidad, ¿no? Al rediseño de esto que estamos siendo hoy. Tal cual. Me lleva por ahí a buscarle creatividad a este tema, como le pasa a esta amiga con la que dialogaste y se está separando y conoce a esta nueva persona, a poner creatividad por ahí a este tipo de situaciones, en donde quizás volcándonos a nosotros mismos, hacia adentro, a hacer algo que nos satisfaga un poco más, como para no estar tan a disgusto en esa relación que se está presentando como conflictiva, nos puede llevar a cambios. Total. Sin necesidad de tener que salir de la relación, exacto, explotarla o entrar en una relación que va a tener estos conflictos y va a venir arrastrando el conflicto previo. Total, entonces o cambias de pareja o cambias de argumento interno. Exacto, y no es tan difícil de cambiar el argumento interno, no es tan difícil. Quizás a través de pequeños actos cotidianos, a través de permitirme en el día a día hacer algo que me hace sentir bien. Quizás primero un paso previo es ver qué es lo que me hace sentir bien. Hay gente que vive tan en automático que ya ni sabe. Claro. Sí, sí. Y que bueno, el cambio de argumento interno es a lo que invitamos en este programa desde los inicios. Siempre. A volver a uno. Volver a uno mismo. Sí, en principio el reconocimiento. El reconocimiento del argumento interno es fundamental. Fundamental. Así que bueno, gracias Majo por acompañarnos. Vos. Y perdón que llegué tarde. Por acompañarme. Nuevamente siempre hablo en plural y tengo que aprender a hablar por mí. Gracias a todos por estar del